1,8 millones de euros es lo que valen los 2 pisos de lujo en los que vive y disfruta Isabel Díaz Ayuso junto a su particular defraudador confeso. Esta es la información que acabamos de conocer. 2 pisos. El primero en la 6ª planta, por el cual su novio, Alberto González Amador, Alberto Quirón, para los amigos, pagó una entrada de 350.000 euros. Curiosamente, exactamente lo mismo que presuntamente defraudó Hacienda. Casualidades de la vida. Y el segundo piso, os preguntaréis, bueno, el segundo piso está en la 7ª planta, justo encima, es el ático, y costó 950.000 euros, pero claro, el pobre novio Ayuso no tenía blanca, no lo pudo pagar, y le dijo a un amigo, amiguete, ¿me lo compras y lo disfruto yo junto a la presi? Y su amigo, como todo amigo que seguramente tendréis vosotros, dijo, sí, por supuesto, te compro este piso de casi 1 millón de euros. Isabel Díaz Ayuso, cuando le preguntaban sobre el valor de estos pisos y le decían que eran pisos de lujo, se reía. Decía, ja, 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 pisos de lujo, ¿cómo van a ser pisos de lujo? Bueno, tú me dirás que es un piso, no uno, 2 pisos, que sumados el uno con el otro suman más de 300 metros cuadrados y valen casi 2 millones de euros. Ahora resulta que cualquier español de clase media se puede permitir eso. Igual para poder permitírtelo tienes que ser una auténtica sanguijuela durante los peores meses de una pandemia y forrarte con esa pasta. Y tú, Ayuso, por supuesto, disfrutar de todo ello. Vaya tela. Pero bueno, tu novio le toca declarar de nuevo. Va a declarar Alberto Quirón el próximo 23 de mayo, en esta ocasión por la filtración del famoso correo electrónico donde el novio Ayuso reconocía explícitamente que había cometido 2 delitos de fraude fiscal. Y la verdad que no pinta demasiado bien para el pobre novio de Ayuso. Y mucho cuidado con Carlos Mazón, porque las cosas tampoco pintan bien para él. Y es que resulta que la semana que viene, ya ha llegado el momento, va a ser el Congreso del Partido Popular Europeo precisamente en Valencia. Y a quien no sabéis dónde se va el señor Carlos Mazón, siguiendo las enseñanzas de Isabel Díaz Ayuso de cuando hay un problema, huye de tu comunidad autónoma, pues el tipo se va a Miami. Dice que acompañando a empresarios valencianos para hacer acuerdos y sortear los aranceles de Donald Trump. Es decir, que ante una situación problemática, que evidentemente iba a acarrear manifestaciones de los valencianos y las valencianas delante del Congreso del Partido Popular Valenciano, por culpa de Mazón, le ha dicho, mejor me borro, me voy corriendo a Estados Unidos y que aquí el marrón se lo coman otros. El gobierno, mientras tanto, el gobierno de España, me refiero, ¿qué está haciendo? Pues amigos y amigas, acaba de comprar 15 millones de balas a una empresa israelí después de haber prometido que se iba a dejar de comprar material militar a Israel mientras hace la masacre que está haciendo la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Sin embargo, han continuado adelante. El señor Marlaska, el ministro Marlaska, ha continuado adelante con esta compra de balas. Algo completamente demencial que debería suponer la dimisión inmediata de este señor. Y por cierto, vamos a hablar también de Felipe González, que era el que faltaba, que hablando del Papa Francisco, ha dicho que le decepcionó. Sí, no te lo pierdas. Felipe González criticando al Papa Francisco. Lo vamos a ver en el capítulo de hoy, jueves 24 de abril, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Ayuso se reía, ¿eh? Cuando hablaban del ático de lujo, decía, ático de lujo. No hay que morirse de risa, atención. Con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo mueble. Hay que morirse de la risa. De 1 millón de euros. Ustedes. ¿Y cómo explica esa unión si el ayuntamiento prohíbe? Hay que morirse de la risa con ustedes. No, pues usted me dirá, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿cómo se le puede llamar a un ático que cuesta 1 millón de euros si no es ático de lujo? No, si te parece, es prácticamente una cuadra. Está un poquito habilitados solamente para que en lugar de asnos pueda vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ahí. La cama está hecha con hierbas silvestres que se han metido dentro de sus correspondientes sacos de cemento y ahí duerme la pobre presidenta. Pero ¿cómo va a reírse de esta manera de que un piso de 1 millón de euros sea un ático de lujo? Sumado además a otro que también costaba lo suyo y entre los dos suman 1,8 millones de euros. Bueno, pues esta es la información que acabamos de conocer. La ha publicado el diario.es, Pedro Águeda y Antonio M. Vélez. Los 2 pisos donde vivía Ayuso y su pareja costaron 1,8 millones de euros. Esta es la información que Ayuso no quería dar, porque decía, esto es cosa de mi particular, ¿no? Que es un negocio perfecto esto. Lo único que tienes que hacer es decir,
todo lo que yo disfruto y que seguramente no debería disfrutar por ejemplaridad y por ser presidenta de una comunidad autónoma y que realmente ningún otro político podría hacerlo sin que le cayesen unos titulares que lo destruyesen, ella sí lo puede hacer porque, claro, dice, esto no es mío, esto es de mi pareja. Y entonces con esa excusa de esto no es una cosa mía, sino que de mi pareja, puedo hacer lo que ella quiera. No, claro, es de tu pareja, pero tú lo disfrutas. Y la clave es de dónde ha salido el dinero de tu pareja para conseguir todo esto. Y resulta que si rascas un poco, bueno, tampoco hay que ser aquí una investigación Pulitzer para saber que ese dinero viene de los contratos millonarios que firmó por comisiones en lo peor de la pandemia. No, yo no hice nada de eso, dice Ayuso, no, pero bien que lo disfrutas. Y ahora nos hemos enterado de cuánto vale ese piso en el que tú vives, el escándalo que estarían montando. Si fuese cualquier ministro, si fuese Begoña Gómez, si fuese el hermano de Pedro Sánchez, que anda que no se han inventado cosas intentando embarrarlo todo, imaginad si saliese que tienen un piso de 1,8 millones pagado por dinero de mascarillas. Bueno, se pondrían todo el año que viene 12 meses de calendario a hablar de esto sin parar. Sin embargo, lo hace Isabel Díaz Ayuso y como la critiques es porque la odias y eres socialcomunista, por supuesto. Bueno, vamos a la noticia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, Alberto Quirón para los amigos como Miguel Ángel Rodríguez, viven en 2 pisos en el barrio de Chamberí, uno encima del otro, que fueron adquiridos hace más de 2 años por un valor total de 1,8 millones de euros. Pero oye, que no es de lujo. ¿Esto según qué? Según los datos del registro de la propiedad a los que ha tenido acceso el diario.es. González Amador es el dueño de la vivienda ubicada en la 6ª planta, para la que entregó 350.000 euros de entrada en 2022. Una cantidad, no mal penséis, por favor, casi idéntica a la que había defraudado a Hacienda por los 2 ejercicios anteriores. Es que de verdad sois unos mal pensados. ¿Cómo vais a pensar que defraudas a Hacienda 350.000 euros y justo es lo que pones en un piso? ¿Cómo vais a pensar que es el mismo dinero? Ay, cómo sois, los rojos. Ese primer piso, a nombre de Alberto González Amador, fue adquirido por el empresario y comisionista por 850.000 euros, en julio del 22. Pero vaya, que de lujo nada, ¿no? En estas fechas próximas a ocuparlo junto a Ayuso, un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior, en la 7ª. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquila por 5.000 euros al mes con derecho a compra. Babia Capital es la empresa de su asesor fiscal, que ahora también acaba de ser imputado, y además de eso, su amigo. Es decir, le dijo a su colega, con tu empresa compra este piso que tengo aquí encima, porque yo ahora mismo no me lo puedo permitir y me haces el favor, ¿no? Y dijo, por supuesto que sí. ¿Qué es 1 milloncete por un amigo? Y esto pretenden que nos lo creamos de alguna manera. Además, por supuesto, de creernos que no tiene nada que ver con el lujo, un piso de 1 millón de euros. El traslado de Ayuso a un piso con su pareja en el barrio de Chamberí no había tenido mayor repercusión hasta que el diario.es publicó que Alberto González Amador había defraudado a Hacienda 350.000 euros correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021, los años anteriores a la mudanza. Este periódico también reveló que la pareja disfrutaba de una segunda vivienda, un ático con una gran terraza en la planta inmediatamente superior. Claro, es que ¿cómo íbamos a condenar a la pobre presidenta, ilustrísima presidenta de la Comunidad de Madrid, a vivir sin terraza? Necesitaba, como agua de mayo, o como Donald Trump, Groenlandia, tener ese espacio vital de desarrollo. Necesitaba esa terraza encima. Entonces, claro, su novio, muy considerado, le pidió a un amiguete 1 milloncejo para que lo comprase, que es poca cosa. Han tenido que pasar 13 meses para que uno de los 2 inquilinos del ático ofreciera una explicación sobre en qué condiciones la presidenta de la Comunidad de Madrid disfrutaba de esta otra vivienda, propiedad de una sociedad que tiene entre sus propietarios a un hostelero de León y cuyo administrador, el citado fiscalista, está relacionado con Fernando Camino, el jefe de Enquirón de Alberto González Amador. Es decir, que habita un piso de un tipo que también está relacionado con Quirón, que es una empresa sanitaria a la que al mismo tiempo el gobierno de Ayuso le da millones, cientos de millones de euros en contratos. Pero por favor, que nadie piense mal, de verdad. El pasado 10 de abril, González Amador declaró en el marco de una pieza separada del caso por corrupción en los negocios, administración desleal, y aseguró que el fiscalista Javier Gómez Hidalgo, también imputado en la causa principal, le había hecho el favor de comprar el ático a través de Babia Capital para que él lo pudiera alquilar por 5.000 euros al mes con derecho a compra. Gómez Hidalgo
representó ante Hacienda a González Amador durante la inspección fiscal que originó la querella de la Fiscalía por el delito fiscal en 2 ejercicios y falsificación de documentos. En estos 13 meses que transcurrieron entre la exclusiva del diario.es y la declaración de González Amador en sede judicial, lo único que había dicho la Comunidad de Madrid es que la presidenta no pagaba alquiler alguno. Y ahora resulta que sí. Ah, no, claro, que no lo paga ella, que lo paga su novio. No te jode. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso se había referido una sola vez al ático adquirido por Babia Capital por 950.000 euros. De lujo, hay que morirse de la risa. Bueno, lo que os he puesto hace un momento. En ese Ático de mismo lujo. mueble. Hay que morirse de la risa De 1 con millón de euros. ustedes. Hay que morirse de la risa con ustedes. Bueno, pues nada, no es de lujo, si es que también sois unos tiquismiquis. Babia Capital pagó 870.000 euros por el ático, más 70.000 euros por el garaje y el trastero correspondientes. En total, 950.000 euros. De compra para la que la sociedad inmobiliaria recibió un préstamo por una cantidad muy similar, 952.000 euros, según desveló el diario.es en agosto pasado. Quien está detrás de este préstamo, ya sea una persona física o una sociedad, sigue siendo un misterio. Y esto también os digo, 950.000 euros sin impuestos. Por caso hay que incluirle el impuesto de transmisiones patrimoniales, hay que incluirle todo lo que haya tenido que pagar por la compraventa, es decir, una pasta más que con toda probabilidad, solamente con el impuesto de transmisiones, ya habrá superado el 1.000.000 de euros. Un milloncejo, que es poca cosa, no es nada. González Amador aseguró en el juzgado que el favor de la compra para que él pudiera alquilarlo se lo hizo Javier Gómez Fidalgo. Sin embargo, tiene que haber alguien más en la operación. La explicación está en que si fuera dinero de Fidalgo se trataría de una operación vinculada al administrador de Babia y la sociedad tendría que haber detallado en las cuentas correspondientes del 2023 el ejercicio en el que esta empresa adquirió la vivienda. Y nada de eso figura allí. O sea que aquí hay más chicha. El ático, ojo, a este piso humildísimo, tiene una superficie bruta construida de 176 metros cuadrados. Poca cosa. Se divide en 155 metros de vivienda y otros 21 metros de elementos comunes, según el catastro. Esta vivienda adicional de Ayuso tiene 5 dormitorios, no está mal, 3 iguales y uno mayor y otro de servicio, por supuesto, tiene que haber uno de servicio, un cuarto de baño principal y uno menor, 2 vestíbulos, uno principal y otro de menor tamaño y una amplia terraza. Poquita cosa, un piso cualquiera. Y si sumas estos 176 metros a los 100 también 70 y pico que tiene el de abajo, pues un pisazo de más de 300 metros cuadrados, amigos y amigas. Que se dice pronto. Y por 2 millones de euros. Pero bueno, que no es de lujo, ¿no? Dice Isabel Díaz Ayuso y nos lo tenemos que creer. En fin. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que el novio de Ayuso, además de los problemas inmobiliarios que acechan pues la credibilidad de su novia, que tampoco es que esté demasiado por los cielos últimamente, resulta que ahora también le acecha otra nueva declaración. Entre las muchas, que todavía le quedan, porque la última que hizo, en la que por fin declaró, y por cierto, todavía no han salido ni imágenes, ni vídeos, ni audios. Ojo, como declare el presidente del gobierno, cuando fue el juez Peinado a Moncloa, aquella acción desesperada por intentar sacar una imagen de Sánchez declarando, total, dijo, ¿su mujer es Begoña Gómez? Sí. ¿Quiere usted declarar en contra de ella? No. Y ya está. Pero la imagen, por supuesto, se filtró al momento. Cuando ha declarado Begoña Gómez, las imágenes se han filtrado en todo momento. El hermano de Pedro Sánchez se ha filtrado en todo momento. ¿Dónde está el vídeo del novio de Ayuso? ¿Dónde está el audio para poder escucharle la voz, aunque sea por primera vez después de 13 meses de espera? Pues no hay. Por lo que sea, Por lo que sea. Pero estos vídeos no se filtran. Bueno, pues la siguiente declaración que le toca, y esta, ojo, no va a ser todavía por el fraude fiscal, porque la del fraude fiscal, que esa es la gorda, porque es básicamente lo que ha admitido, parece que todavía va a tardar más, que ya sabéis que los tiempos de la justicia en nuestro país pues son como son. Pero sí que va a declarar sobre algo cercano a esto. Y es que el próximo 23 de mayo, falta prácticamente justo un mes, el novio Ayuso, Alberto Quirón, tiene que declarar en la causa por la filtración de su correo que tienen abierta contra el fiscal general del Estado. ¿Os acordáis de todo el lío que tienen con el fiscal general del Estado? Intentaron desviar toda la importancia del caso del novio Ayuso al fiscal general del Estado. El problema era que se había filtrado un correo. Un correo en el que, por cierto, el abogado de este señor admitía que se habían cometido ciertamente 2 delitos de fraude fiscal. Bueno, pues después de intentar evitarlo por todos los medios, el juez Hurtado, que es el que lleva esta causa contra el fiscal general del Estado, al final no le ha quedado más remedio que aceptar la declaración de Alberto González Amador, que es lo que pedía la defensa del fiscal general del Estado. Y resulta que ahora va a tener que dar explicaciones. Primero, sobre ese correo. ¿Quién más lo tenía?
Porque dice, no, solo lo tenía la Fiscalía y me lo filtraron y por lo tanto fueron contra mi derecho a la defensa. Mentira. Ese correo lo tenía Miguel Ángel Rodríguez, parece ser, y lo tenía además, que es la última información que recibimos, un abogado del Estado. Es decir, que no es un correo que había mandado a la Fiscalía y que el fiscal general del Estado, malvado, mientras acariciaba un gato negro y se reía a carcajadas, filtró para intentar joder a Isabel Díaz Ayuso. No, es un correo que se envió a unas cuantas personas de muy diversa índole, que se pudo filtrar por cualquier lado. Igual que, amigos y amigas, no seamos ingenuos, se filtran todos estos tipos de documentos cada vez que conciernen a una persona pues, de relevancia mediática. Es que lo que eso decía hasta hace un momento, o sea, se ha filtrado todo de todos. Y ahora resulta que lo único que constituye un posible delito y que abramos aquí una causa contra el fiscal general del Estado, no vaya a ser que lo haya filtrado él, sea esta cosa en concreto, porque afecta al novio de Ayuso. Bueno, pues resulta que hemos conocido que lo pudo filtrar cualquiera ese correo. Y que lo importante no es quién lo filtrase de todos los que lo tenían. Lo importante era el contenido del correo. Porque si no, esto es como cuando el sabio señala la luna y te quedas mirando el dedo. Oh, el dedo. ¿Quién filtró el correo? Que sí, ¿quién filtró el correo? ¿Qué pone en el correo? Y en el correo ponía literalmente, estamos hartos de decirlo aquí, estáis hartos de escucharme explicarlo, pone que ciertamente se defraudaron 2 millones de euros. Punto. Así de claro. Entonces, ¿eso qué hace? Pues desmiente de manera radical todas las mentiras que había dicho Isabel Díaz Ayuso sobre este caso. No hay fraude fiscal, pero si tu mismo novio lo está reconociendo en un correo, que además se ha encargado de difundir de aquí para allá. ¿Pero de qué me estás hablando? Bueno, pues, si no tenéis suficiente con esto, mucha atención con Mazón huyendo de manera miserable de Valencia. Atención a esto. Mazón anuncia viaje a Miami, Nueva York, para estudiar la cuestión de aranceles cuando el PP está de congreso en Valencia. El presidente valenciano se va de Valencia para hablar de aranceles en Estados Unidos y no coincidir con los suyos allí. Carla, esto es lo que anuncia el presidente de la Generalitat, que se va de Valencia justo cuando los suyos están en Valencia. Bueno, es tremendo. La escuela de Ayuso, del huir rápido de España cada vez que tengas un problema, sea con tu novio, o sea, en este caso con tu partido, como lo tiene Mazón, con su partido europeo concretamente, parece ser que ya va a ser un clásico. Se lo están copiando entre ellos. Esta forma de actuar, hombre, que es bastante cobarde, miserable, pero sobre todo bastante explícita, o sea, es evidente lo que estás haciendo. Va a resultar que después de meses en los que Mazón no se ha movido, o sea, por no moverse no se movía ni del ventorro, el pedazo de sinvergüenza, ahora resulta, oye, que pone pies en polvorosa para salir corriendo de Valencia justo y coincidiendo con la visita, oye, que son 3 días además, que es poca cosa, de los líderes europeos del Partido Popular al congreso que hacen precisamente en su comunidad autónoma. Dice, no, claro, es que uno no puede decidir cuál es su agenda. Hombre, claro que puedes decir cuál es tu agenda. Si no estuviste donde tenías que estar para los valencianos en tu momento más importante, claro que puedes decidir cambiar tu agenda para estar también 3 días en Valencia cuando hacen uno de los eventos más importantes de tu partido. No me fastidies. Claro, resulta que los empresarios valencianos te necesitan en Miami. Pero si lo único que vas a hacer en todo caso, si se quiere reunir a alguien contigo en Miami, es ahuyentar a la gente. Porque dirán, este tipo, ¿sabéis lo que hacía mientras morían 224 personas en Valencia? Comiendo en el ventorro y a saber qué más. O sea, ¿de verdad cree? ¿De verdad es tan egocéntrico, tan flipado, que cree este señor que es imprescindible para algo en Miami precisamente esos días? Bueno, porque no te lo pierdas. Ahora resulta que después de que conociésemos esta información, le ha sentado mal a Mazón. Y ha dicho, no huyo. De hecho, el viaje va a ser diferente de lo que había anunciado en primera instancia, porque evidentemente todos estábamos diciendo, hombre, lo ha hecho para básicamente ahorrarse el mal trago. Y dice, no, pero no es por eso, sino que realmente voy a estar en el Congreso el día 29 y el 30, por la mañana. Pero después me voy corriendo para Estados Unidos. Eso sí, en la clausura no voy a estar ahí. En un momento de fotografías con Ursula von der Leyen, a la que, por cierto, ha criticado por el Pacto Verde Europeo, que es del Partido Popular. Pero que, sin embargo, en Valencia lo critican porque es la condición que le impone Vox. Pues con ella no va a haber ese cierre. Porque entonces ya estará así irremediablemente de viaje a Estados Unidos, porque es, vamos, la figura política clave, imprescindible para llegar a acuerdos necesarios
para sortear los aranceles de Trump. Es que te tienes que reír. ¿Cómo de flipado tienes que estar? Bueno, pues atención a este desmentido que ha hecho ahora Mazón. Dice, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado que estará en el Congreso que el PP europeo celebra el próximo martes y miércoles en Valencia, antes de partir a Estados Unidos de misión comercial. Ostras, tío. Para analizar el impacto de los aranceles en la economía valenciana. Te tienes que ir a Estados Unidos tú, precisamente tú. Que no eres capaz ni de moverte del ventorro y te vas tú de misión para analizar el impacto. ¿Pero qué impacto vas a analizar tú? Si no puedes ni analizar el impacto sobre tu propio gobierno de la barbaridad que hiciste aquel 29 de octubre. Dice, claro que estaré el día 29 y el día 30 por la mañana también. Faltaría más, ha manifestado los periodistas en una visita a Alcalá de Xivert, Alcocebre, Castelló, respecto a si acudirá al cónclave de los populares europeos. También el líder del Partido Popular Valenciano ha explicado que no ha hecho coincidir nada, porque las cosas no se preparan de un día para otro. Sobre la coincidencia, la misma semana del Congreso y de la misión comercial a Nueva York y Miami, junto con representantes empresariales valencianos. Preguntado por su participación en el Congreso del PP, Mazón ha reiterado que estará y que no sabe lo que puede significar en primer, segundo o tercer plano. Les daremos la bienvenida, como no puede ser de otra manera, como hemos luchado para que Valencia sea sede de este evento internacional. Ha aseverado y ha destacado que asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es decir, que hemos luchado, bueno, no habéis luchado tanto. De hecho, por lo que luchó Feijóo fue para intentar cambiar la sede del Congreso del Partido Popular Europeo y que fuese en Madrid en lugar de en Valencia. Lo que pasa es que al final resulta que ya estaban todos los espacios pagados, que era una auténtica pasta, y dijeron, bueno, no, pues volvemos a Valencia. Pero aquel amago, aquel deseo profundo de Feijóo de que no se produjese la Comunidad Valenciana, sino que fuese en Madrid, no es que hayáis luchado mucho. Es que de hecho te tienen mucha vergüenza y por eso seguramente incluso no sea ni siquiera cosa tuya lo de irte, sino que el propio Feijóo te haya dicho, te piras de aquí. Yo no quiero coincidir contigo y con Ursula von der Leyen en el mismo sitio y el mismo día. Te vas a Miami o a donde quieras, te vas a tomar por culo. Y el tipo se lo tomó a pecho y dijo, bueno, pues a Miami. Que de paso, pues me he hecho unas vacaciones, ¿no? Igual se lleva también a Maribel Vilaplana para allá. Estará buscando ya en Google dónde está lo más parecido al Ventorro en Miami. Establecimientos hosteleros similares al Ventorro en Nueva York. Pero no lucharon mucho para que fuese en Valencia. De hecho, todo lo contrario. Y ahora también os digo, es una buena noticia que vaya a ser en Valencia. Porque va a permitir que la siguiente gran manifestación, que además va a coincidir con esos días, porque se hacen las manifestaciones todos los 29, es que además, qué mala coincidencia, ¿eh? Todos los 29 se lleva haciendo manifestaciones, desde el Día de la Dana, desde el primer mes de la Dana, y ahora también se va a hacer una manifestación precisamente cuando estén ahí todos. Pero claro, por eso ha dicho Mazón que va a acudir día 29 y 30 por la mañana. Porque por la tarde seguramente será la manifestación. Pero bueno, seguro que no les importa mucho a los valencianos y a las valencianas hacer un esfuerzo y manifestarse por la mañana o cuando sea para pillar a Mazón ahí y para que todo el Partido Popular Europeo sepa que el señor Feijóo está manteniendo a un sinvergüenza de la magnitud de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana porque no se atreven a hacer nada contra él. Y que lo escuchen en las calles. Y que las manifestaciones sean ensordecedoras. Porque no tiene sentido que este señor siga al frente de la presidencia y ahora además nos venga aquí a decir, no, claro, es que a veces las agendas son como son. Pero qué basura de argumento es este. O sea, si en una situación normal se hubiese producido el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, te habrías quedado ahí todos los días y te habrías hecho todas las fotos del mundo. Lo que pasa es que sabes que no es una situación normal. Y por eso sales corriendo. Aplicas la estrategia de huida a Ayuso. No hay nada más miserable. Y hablando de cosas miserables, atención a esto. El gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno supuestamente progresista, resulta que ahora nos enteramos de que no solo ha formalizado la compra millonaria de balas israelíes que se comprometió a anular, sino que además parece ser que tiene adjudicados otros 9 contratos de compra de armamento a Israel pendientes de cerrar. Pendientes de cerrar y que habían dicho que no iban a cerrar. Es decir, era una promesa del gobierno. Esto no va a salir adelante. Con el genocidio palestino que están haciendo los israelíes en Gaza, no vamos a comprarle más a Israel. De hecho, Israel se enfadó mucho, nos hizo unos vídeos también cuando España, de manera correcta, hizo bien. El gobierno reconoció el Estado palestino. Nos hicieron unos vídeos metiéndose con nosotros,
compartieron tweets contra Pedro Sánchez, le dijeron de todo, le insultaron, aplaudieron a Abascal, que fue a visitar a Netanyahu. Bueno, y resulta que unos meses después nos enteramos que después de estas promesas, pues uno de estos contratos por lo menos se ha formalizado y hay otros 9 que están pendientes de cerrar. Pero qué tomadura de pelo es esta. Vamos a leer lo que ha ocurrido. Escribe Javier Bañuelos en la cadena SER. El 29 de octubre del 2024, solo unas horas después de que la cadena SER informase sobre la polémica compra millonaria de balas israelíes para suministrar a la Guardia Civil, el Ministerio del Interior difundió una nota de prensa bajo el título «Interior inicia el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí», en la que se reafirmaba su compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza. También te digo, llamar conflicto armado a que literalmente masacran a una población y ya haya más de 50.000 muertos civiles, yo no sé si un conflicto armado es eso. Porque un conflicto armado necesita de 2 partes en cierta igualdad de condiciones. Y aquí simplemente hay un pueblo siendo bombardeado día sí, día también. Incluso hospitales, colegios, campos de refugiados. Bueno, para empezar, esa denominación es completamente miserable. Pero es que además estaban diciendo que empiezan el proceso para rescindir el contrato. Que no van a vender ni comprar armamento al Estado israelí desde que eso empezó. Incluso la ministra portavoz Pilar Alegría fue contundente durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de aquel día, en el que aseguró que cuando se tuvo conocimiento de aquella adjudicación se inició rápidamente a rescindir el contrato, reiterando también que el compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto. Pero los meses han pasado y el Ministerio del Interior no ha cumplido este compromiso. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska estudió diferentes opciones, pero al final han optado por no anular el contrato adjudicado a la empresa israelí Guardian Defense and Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian Ltd. Israel, valorada en 6.600.000 euros para la compra de 15.300.000 balas de calibre 9 milímetros. 15 millones de balas, casi 7 millones de euros de contrato público, dinero público que le pagamos a una empresa israelí. El contrato se cerró además en plena Semana Santa. El pasado 16 de abril es cuando se publicó, pero no ha trascendido hasta ahora porque como estaban los periodistas de vacaciones, pues entonces no pudieron leer ese contrato que evidentemente no fue publicitado, pero que tarde o temprano nos íbamos a enterar. Evidentemente. ¿Cuál es la excusa que está poniendo el Ministerio de Interior? Pues que la Abogacía del Estado desaconsejó anular el contrato. Durante casi 6 meses el gobierno ha buscado la fórmula para romper ese contrato con la empresa israelí, pero no ha dado con la tecla. El Ministerio de Interior ha renunciado a romper el contrato atendiendo a la recomendación de la Abogacía del Estado, según explican fuentes de Interior, que desaconsejó la rescisión del contrato en fase de tramitación ya muy avanzada por las consecuencias derivadas de esta decisión unilateral. Es decir, que te decían, no, porque si ahora rescindes el contrato, igual te pueden denunciar y puedes pagar una multa. Mira, 2 cosas. La primera, ¿qué es una multa al lado de la dignidad de no darle ni un solo, no ni un solo euro, ni un solo céntimo a un Estado que está masacrando a decenas de miles de palestinos, decenas de miles de vidas, una gran parte de ellas niños menores de edad? ¿Qué es una multa al lado de eso? No, es que perdemos dinero. Pues pierde dinero, pedazo de gili. Pierde dinero. Y si pierdes dinero es porque desde el primer momento no deberías haber hecho ningún contrato con estos señores. Pero vale menos el dinero que la dignidad, en este caso. Pero ¿cómo vamos a utilizar un argumento monetario de no, es que no vaya a ser que nos pongan una multa? Además, lo peleas en los tribunales. Lo peleas hasta el final. Y si al final resulta que tienes que pagar una multa, pues por pedazo de tonto, Marlaska, por haber querido hacer ese contrato, pues te lo comes con patatas. Y después le explicas a la Guardia Civil, a la policía o a quien sea, pues mira, vamos a tener que recordar aquí porque soy gilip. Y lo explicas. Pero ¿qué es esta chorrada? De no, es que me desaconsejaron y por lo tanto lo voy a hacer. Es como poner en segundo plano lo que está ocurriendo en Gaza. Esto es como si en lo peor del nazismo se hubiese dicho, no, es que claro, seguimos haciendo tratos con el Tercer Reich porque ¿qué vamos a hacer? Es que teníamos ya comprometido un contrato. Ya, lo que está ocurriendo con los judíos no me gusta mucho, pero al final ya lo teníamos por contrato. Y la Abogacía del Estado me está diciendo que ese contrato no se puede. Pero ¿qué basura es esto?
de argumento legalista al lado del argumento moral más poderoso y potente que hay, y además de un compromiso explícito. O sea, que esto debería trascender, debería venir antes, quiero decir, de ni siquiera lo legal. Pero es que además había un compromiso explícito con la ciudadanía española de no vamos a hacer tratos con esto. Bueno, pues amigos y amigas, ya veis de lo que sirve. Esto es un escándalo. Claro, evidentemente el gasto militar y lo que acaba de ocurrir con Israel está tensando la convivencia interna de Sumar, de Izquierda Unida, con el pacto de gobierno. Porque es que a ellos les habían prometido que esto no iba a pasar. Y ahora, evidentemente, pues ha salido Yolanda Díaz muy enfadada, ha salido Antonio Maillo de Izquierda Unida también muy enfadada, y todos los demás partidos progresistas que están fuera del gobierno, pues Esquerra Republicana, Bildu, Podemos, todos están saliendo a decir que esto es una auténtica barbaridad, y es normal. Y esto además se combina con el momento en el que sale Pedro Sánchez a hablar de el plan de defensa y seguridad, del rearme, etcétera, etcétera. Pero claro, con el compromiso dicen de que no se vaya a gastar dineros de asuntos sociales en temas militares. Que como la palabra siga siendo igual de potente con este asunto que con el asunto de Israel, pues ya sabemos que nos lo vamos a comer de alguna manera. Y algunos estaban diciendo, no, Sumar y Izquierda Unida tiene que salir del gobierno después de esto. No, es diferente. Tendría que salir Marlaska del gobierno, que es el que ha mentido. O sea, solo faltaría que quien miente es Marlaska y quien tiene que salir del gobierno, por lo tanto, es Sumar e Izquierda Unida, que son los que por lo menos han dicho que esto no tenía que ocurrir de ninguna manera. Es esta siempre actitud perdedora de la izquierda, que es cuando alguien hace las cosas mal, el que tiene que pagarla eres tú, cuando el que la ha hecho mal es el otro. No, que salga Marlaska del gobierno. Que además no sería la primera cosa por la que tiene que salir del gobierno este señor. Que es uno de los miembros más longevos dentro del gobierno, porque ha habido rotación de diferentes ministros, y este es uno de los que más ha aguantado de manera inexplicable. Porque ha sido el que más papeletas tiene para abandonar el gobierno, por barbaridades que ha hecho desde el Ministerio del Interior. Y esta es la gota que colma el vaso. E insisto, no tienen manera de explicarlo. Es que no tienen manera de explicarlo. Vaya alegrías. Y ya sabéis que yo aquí soy el primer defensor de ideas similares que comparto, tanto con el gobierno, con la parte socialista, como con la parte de Sumar, pero cuando se equivocan, pues se equivocan, ostras. Y eso yo creo que nos hace decentes como personas de izquierda, ser capaces de señalar cuando están haciendo las cosas de manera penosa. Y esto es penoso. Esto es absolutamente penoso. Injustamente dicho penoso y hemos acabado aquí. No sorprende, creo yo, ¿no? No creo que a nadie le sorprenda unir el concepto de penosidad al lado de este señor Felipe González, que el pobre, falto de atención, supongo, ha salido a hablar sobre su relación con el Papa Francisco y ha dicho esto. En las imágenes que muestra la entraña de una relación que yo nunca he hecho pública y tenía mucho que ver con el papel que yo le pedía tanto a él como a Parolín respecto de Venezuela y el drama que se estaba viviendo en Venezuela. Es decir, que había una relación ahí que Felipe González nunca quiso hacer pública con el Papa Francisco, porque él, bueno, pues hablaba con el Papa sobre la situación en Venezuela y le pedía que hiciese pues cierto trabajo con Venezuela. ¿Qué pasa? Bueno, pues que justo cuando ahora se está velando el cuerpo del Papa Francisco, está en el Vaticano expuesto a cientos de miles de creyentes, de fieles que están yendo a despedirse de él, pues mientras se están despidiendo, mientras estamos a punto, el sábado será, de ver el entierro del Papa Francisco, de todo este proceso histórico, no se le ocurre otra cosa a Felipe González que decir esto del Papa. La crisis con el tirano Maduro y los presos políticos y la represión en Venezuela. Pero mi sentimiento fue que nunca se mojaron suficientemente a mi juicio. No se le ocurre otra cosa que recién fallecido el Papa Francisco empezar a decir: no hicieron suficiente con Venezuela. Entonces es que al final el Papa no era tan bueno. Porque yo mira que les pedí sobre Venezuela y al final no hicieron suficiente, a mi juicio. O sea, puede ser más egocéntrico. Puede ser más sobrado. Además, puede ser de peor gusto. No puedes esperarte unos meses, no puedes esperarte un año para hablar mal del Papa Francisco. Tienes que hablar justo cuando está siendo velado por todos los católicos. Y empieza a decir, no hizo suficiente. Pero qué pedazo de sinvergüenza, además. ¿No hizo suficiente en qué? En hacerte caso a ti. En apoyar lo que tú consideras que hay que apoyar. Bueno, es que es tremendo. Además, a un papa latinoamericano,
explicar de Latinoamérica, no, esto es lo que deberías hacer en Venezuela. Decírselo a un papa argentino. Es que este señor, ya sabíamos que había perdido el norte, pero es que esto ya es una cosa de escándalo del pobre Felipe González. Socialista, se decía este señor en algún momento, en fin. Y mientras lo de Felipe nos sorprende tanto, incluso diría que sorprende algo más el papel de la derecha en el mundo, que ahora se están dividiendo entre aquellos que siguen insultando al Papa Francisco o aquellos que lo insultaron tanto, incluso llamándole representante del maligno a la tierra, como hizo el propio Javier Milei, y ahora resulta que dicen que no, que realmente fue un gran importante hombre, bla, bla, bla. Bueno, alguien que no se mueve de sus 13 es este señor de aquí, con el que comparto el honor de ser turolense y ya está. No comparto otra cosa con este tipo que dice estas cosas, Federico Jiménez Los Santos, del Papa Francisco. Este Papa que por fin nos ha dejado. Que por fin nos ha dejado, es que es miserable. Digo nos ha dejado porque no nos ha dejado en paz. Era un Papa que odiaba a España profundamente, que la odiaba. Si existe el catolicismo en el mundo y si este sujeto llegó a Papa, primero porque también la paloma del Espíritu Santo se equivoca, y luego pues porque donde más católicos hay es donde España llevó aquellos países, aquellos lugares donde España llevó la civilización, incluyendo, por supuesto, la religión cristiana, las universidades. Bueno, llevamos la civilización. Es decir, el sistema judicial español, que era entonces pues la vanguardia de Europa. Eso es el mérito indiscutible de España. Y además el título de legitimidad que tanto los reyes católicos como después su célebre polémica Sepúlveda y las Casas, Sepúlveda un gran teólogo, Las Casas un predecesor de Bergoglio, un farsante monumental que iba de obispo de Chiapas donde no estuvo nunca y que es el que se reinventa la leyenda negra. Bueno, ya veis, un gran resentimiento explícito y miserable contra el Papa Francisco, que es bastante habitual en esta derecha que se reivindica, ya os lo decía el otro día, como católica, pero simplemente como una especie de identidad. Pues igual que lo que estáis escuchando ahora, esta identidad de la españolidad como civilizadora del mundo, como si antes de España no, o antes de los reyes católicos, mejor dicho, no hubiese habido civilizaciones diferentes a la nuestra o a la católica en el resto del mundo, no eres civilizado hasta que te colonizo. Simplemente son identidades que se construyen a la contra. No eres español en tanto que orgulloso de tu país, sino orgulloso de haber destruido otros países, o orgulloso de haber impuesto tu civilización frente a la de otros, o orgulloso en tanto en cuanto expandiste tu poder. Es decir, siempre en contra de otros, siempre mediado por el odio. Yo soy español en tanto que no soy otra cosa. No puedes ser orgulloso simplemente de lo que eres, no, tienes que ser en contra de algo. Exactamente lo mismo con el catolicismo. Tú no puedes ser un creyente basado en las escrituras bíblicas o las enseñanzas de Jesucristo o su doctrina social, que también odian del Papa Francisco, o de la Iglesia, que tiene una doctrina social, aunque les fastidie la Iglesia, a la que sin ningún tipo de amaje llaman comunista, socialcomunista. A Jesucristo también le habrían dicho comunista. Oh, imaginad una frase como esta de antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Oh, comunista. Bueno, pues no, esto es la Biblia, amigos y amigas. Pero claro, ellos no pueden ser católicos por ser orgullosamente cristianos y de tradición católica, no. Ellos tienen que serlo en contra de algo. Y en este caso, pues ya veis que ni siquiera entra dentro de su papel de buen católico ni el propio Papa Francisco, ni el Papa de Roma les encaja. Esto siempre es una patria sin compatriotas, lo que defienden, es un catolicismo sin católicos, en el que solamente quepan ellos. Mi país, mejor con 10 millones de personas que piensen como yo, que con 50 que piensen diferente a mí. Esto es lo que piensan de España. Exactamente lo mismo con el catolicismo. El catolicismo mejor con las personas que piensen como yo y que prácticamente pidan la vuelta de la Inquisición antes que con gente que tenga discursos que no me encajan del todo con lo que yo pienso en términos políticos, a pesar de que sí que encaje con la doctrina social de la Iglesia, como hacía el Papa Francisco. Bueno, pues ya veis que aquí Felipe González y Federico Jiménez Los Santos, unidos en insultar al Papa Francisco, además mientras lo están velando, que no me parece nada más miserable. Y bueno, una noticia rápida, denuncian que hay legionarios que corean Rojo muerto, abono pa' mi huerto y cantan El cara al sol a un grupo de jóvenes comunistas. Esto ha ocurrido en el albergue provincial de Cerro Muriano, Córdoba, la semana pasada. Tenemos una tarea pendiente muy importante con lo que ocurre dentro de nuestro ejército, que en gran parte se ha modernizado, pero todavía aguantan este tipo de pulsiones franquistas
dentro de una fuerza que debería ser completamente apolítica. Pero bueno, en fin, y Elon Musk, os lo anuncié ayer, pero ya es oficial, se ha retirado del gobierno de Donald Trump tras el hundimiento de Tesla. Caída del 71% de los beneficios de la empresa y boicot global contra la marca por su alianza explícita con Donald Trump. Ha tenido consecuencias y Elon Musk ya no ha aguantado más la presión y ha dicho: me piro de aquí porque solamente estoy perdiendo pasta finalmente. Pensaba que iba a ganar más que nunca y al final ha sido un fracaso, exactamente igual de fracaso que lo que ha hecho Donald Trump, ahora reculando y diciendo que quiere ser amigo de China de nuevo. Tengo un vídeo subido en el canal sobre este asunto que os recomiendo, en el que hablo más largo y tendido sobre esto, pero ya se me está haciendo tarde para tratarlo en el capítulo de hoy y por eso vamos ya con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro recorrido un 24 de abril de 1898, cuando España le declaró la guerra a Estados Unidos, dando inicio a lo que se conocería como la Guerra Hispano-Estadounidense. Este conflicto, que duraría apenas unos meses, marcaría el fin definitivo del Imperio Español y el surgimiento de Estados Unidos como una potencia imperial global. La guerra fue el resultado de una compleja combinación de factores entre los que se destacaba la lucha independentista cubana. El pueblo cubano llevaba décadas rebelándose contra el dominio colonial español, con levantamientos como la Guerra de los 10 Años y la Guerra Chiquita. La brutal represión ejercida por las autoridades españolas había provocado la muerte de miles de civiles, muchos de ellos en los infames campos de reconcentración establecidos por el general Valeriano Weyler, donde se confinaba a la población rural para impedir su apoyo a los rebeldes. Estados Unidos, que tenía importantísimos intereses económicos en Cuba y ambiciones geopolíticas en el Caribe, utilizó esos abusos como justificación, como excusa, para intervenir en el conflicto. La explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1989, un incidente cuyas causas aún se debaten, fue el detonante perfecto. La prensa amarillista estadounidense, liderada por magnates como William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, azuzó el sentimiento anti-español con titulares sensacionalistas que culpaban directamente a España de la explosión. El presidente McKinley, inicialmente reticente a la intervención, cedió finalmente a las presiones y el 20 de abril el Congreso estadounidense autorizó el uso de la fuerza militar. España, consciente de su inferioridad militar pero atrapada en su propio orgullo imperial, respondió declarando la guerra el 24 de abril. El conflicto fue breve y demoledor también para España. La flota española fue destruida en las batallas de Cavite en Filipinas y en Santiago de Cuba. En apenas 3 meses, España se vio obligada a firmar el Tratado de París, por el cual cedía a Estados Unidos el control sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Esto es, terminó el Imperio Español. El desastre de 1898. Lo que inicialmente se presentó como una intervención humanitaria para ayudar a Cuba a conseguir su independencia, se reveló pronto como un acto de imperialismo por parte de Estados Unidos. Cuba no obtuvo una verdadera independencia, sino que se convirtió en un protectorado estadounidense a través de la enmienda Platt, que otorgaba a Estados Unidos el derecho a intervenir en los asuntos cubanos y a establecer bases militares en la isla. Filipinas, que también luchaba por aquel entonces por su independencia, no solo no la consiguió, sino que además tuvo que enfrentar una brutal guerra contra sus liberadores estadounidenses que causó cientos de miles de muertes entre la población civil. La guerra de 1898 marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Para España, representó el fin definitivo de su imperio y provocó una profunda crisis nacional que daría lugar al movimiento regeneracionista. Para Estados Unidos, supuso su entrada definitiva en el escenario internacional como potencia imperialista, estableciendo un patrón de intervención en América Latina y el Pacífico que continuaría durante todo el siglo XX. Para los pueblos de las colonias, el cambio de metrópoli no supuso una mejora sustancial en sus condiciones. Cuba tuvo que esperar hasta 1959 y la revolución liderada por Fidel Castro para liberarse definitivamente de la tutela estadounidense. Puerto Rico sigue siendo, aún a día de hoy, Estado libre asociado de los Estados Unidos, un eufemismo para una situación colonial en la que mantienen a la isla en un limbo político. Y Filipinas obtuvo su independencia formal en 1946 tras sufrir la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Viajemos ahora 5 años adelante en el tiempo, hasta el 24 de abril de 1903, cuando nació en España José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Su figura sigue siendo, a día de hoy,
un objeto de intenso debate, habiendo sido mitificada por el franquismo y evidentemente demonizada por sus oponentes. Una aproximación histórica rigurosa nos muestra a un personaje complejo, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que creó un movimiento político de carácter fascista en un momento en el que en España había una extrema polarización política. La Falange, que fue fundada en 1933, su principal obra, pretendía ser una especie de tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, proponiendo un modelo nacional sindicalista inspirado en el fascismo italiano. Su retórica combativa combinaba elementos aparentemente revolucionarios al mismo tiempo con un profundo nacionalismo exacerbado. Esta mezcla resultó atractiva para sectores de la pequeña burguesía que se veían amenazados por la crisis económica y para jóvenes de clase alta también seducidos por la estética de la violencia y el culto al líder característicos del fascismo que tanto estaba triunfando en Europa en aquellos momentos. El movimiento falangista, inicialmente muy minoritario, ganó relevancia tras el estallido de la Guerra Civil. En 1936, José Antonio, que había sido encarcelado por la República en marzo de ese año, fue ejecutado finalmente en Alicante el 20 de noviembre de 1936, convirtiéndose en el ausente que el franquismo elevaría posteriormente a la categoría de mártir. Y Franco, un militar conservador, sin ideología definida más allá del anticomunismo exacerbado y el nacionalismo español, absorbió al movimiento de la Falange de Primo de Rivera en el 37, fusionándolo en una unión un tanto antinatural con los tradicionalistas para crear un partido único que serviría como instrumento de control social durante la dictadura. La retórica pseudo-revolucionaria del falangismo original quedó diluida en un régimen que favoreció a las élites económicas tradicionales y a la Iglesia católica. Y finalmente, nuestro viaje nos lleva a Irlanda, donde el 24 de abril de 1916 comenzó el levantamiento de Pascua, un evento crucial en la lucha por la independencia irlandesa. En plena Primera Guerra Mundial, un grupo de nacionalistas irlandeses liderados por figuras como Patrick Pearse, James Connolly y Joseph Plunkett decidieron aprovechar que Gran Bretaña estaba centrada en el conflicto europeo para lanzar una insurrección armada en Dublín. Los rebeldes tomaron varios edificios emblemáticos de la ciudad, incluyendo la oficina central de correos, desde donde Pearse leyó la Proclamación de la República Irlandesa, un documento revolucionario que declaraba la independencia de Irlanda y proclamaba además una república basada en principios de igualdad y justicia social. La presencia de James Connolly, líder sindicalista y socialista entre los dirigentes del levantamiento, aportaba una dimensión social a la lucha nacionalista. Connolly entendía que la independencia política sin justicia social sería incompleta y abogaba por una república de trabajadores irlandesa que combinara la liberación nacional y también la emancipación de clase. Aunque el levantamiento fue sofocado tras una semana de intensos combates y sus líderes ejecutados por las autoridades británicas, su impacto fue profundo y duradero. Las ejecuciones, en particular, generaron una ola de simpatía hacia la causa independentista entre una población que inicialmente había sido hostil o indiferente a la rebelión. El levantamiento de Pascua encendió la mecha de una guerra de independencia que culminaría en 1922 con la creación del Estado Libre Irlandés, aunque a costa de la partición de la isla con 6 condados del Ulster permaneciendo bajo el control británico, como Irlanda del Norte, que permanece bajo control británico hasta el día de hoy. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos ahora con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. El día de ayer Miguel decía: el aumento del gasto militar puede ser comprensible en el actual contexto internacional. Sánchez busca cumplir con esos compromisos reforzando la posición de España en la alianza. Sin embargo, la forma en la que se ha hecho, sin debate parlamentario ni consenso con sus socios de gobierno, debilita la legitimidad democrática de la decisión. Yolanda Díaz y otros aliados critican con razón la falta de transparencia y el desvío de prioridades sociales. En tiempos de incertidumbre, la seguridad importa, pero no puede imponerse sin diálogo ni equilibrio con la justicia social. Muy de acuerdo con Miguel. Aquí Juan Rebolla dice: buenos días, Alan. ¿Qué parte de ese presupuesto vaya destinado a la unidad militar de emergencias, helicópteros de salvamento o a ingeniería para posibles catástrofes medioambientales es una buena noticia? Lo que me aterra es quién estará manejando esos gobiernos autonómicos cuando ocurran, que ocurrirán esas catástrofes. Gracias por tu excelente trabajo, Alan. Un saludo, muchas gracias a ti, Juan. Ana dice: en parte estoy de acuerdo contigo. No a la OTAN, bases fuera, fueron mis consignas en las calles de un adolescente que ya venía a venir una dependencia de Estados Unidos que no sería buena. Ese paraguas era demasiado iluso y nos costaba tener bases americanas en mi país.
No estaremos más seguros con ese 2% ni con más. Europa tiene que unirse de verdad y dejar de lado las megapotencias que no dudarán en abandonarnos. Hay una parte, sin embargo, que debe estar apretando. Ahí es donde echo de menos que mi presidente no explique más lo que tú dices, de dónde saldrán esos millones exactamente. Lo de romper el cerdito hucha no es muy creíble y tenemos tantas carencias sociales. Sánchez no suele ser impulsivo, destaca en diálogo y razonamiento. Entonces, da la impresión de presiones y de rapidez. Muy interesante esta reflexión. Elves añade, el plan incluye muchas medidas, además del gasto propiamente militar. Por supuesto que se puede criticar y mejorar, pero yo lo veo como un primer paso para lograr la estrategia europea mancomunada de defensa y seguridad. No es fácil gobernar, y menos en minoría. Seamos claros, no hay presupuesto por los talibanes de izquierda y derecha. Y sí, exijamos al gobierno más claridad y que el gasto militar se realice en Europa y no a Israel ni a Estados Unidos. Parece una posición pragmática, sensata, pero al mismo tiempo ojalá se cumple, porque acabamos de ver hoy que pues le siguen comprando armas a Israel. Así que no sé hasta qué punto nos podemos fiar. Y Javier dice, aun estando de acuerdo con la mitad de tus argumentos, me parecen un poco simplistas. ¿No crees, por ejemplo, que deberíamos ampliar y modernizar masivamente la defensa antiaérea? Renovar la munición, ya que caduca, y estoy seguro de que más del 50% ya lo está. Esos serán armas, y puede que ya vayamos tarde. Sí, bueno, acepto la crítica. Es verdad que tampoco podemos ser ingenuos y pensar que podemos invertir en defensa simplemente dedicándonos a otras cosas como la seguridad alimentaria o la seguridad energética sin atender a tener armas para podernos defender de un hipotético ataque, por supuesto. Sin embargo, me da la sensación de que en Europa, por desgracia, el discurso imperante durante demasiado tiempo ha sido 800.000 millones de euros para rearme. Y rearme implica comprar más armas. Y también hay una gran tentación, que yo creo que hay que desactivar siempre que podamos, y por eso yo lo repito machaconamente, de pensar que el gasto militar, claro, la mejor forma de conseguir gasto militar, que es comprar cosas muy caras, y así tendrás lo antes posible el gasto militar. Y las cosas muy caras que son, pues ese tipo de armas muy caras. Son cazas, son tanques, son misiles gigantescos, que en un momento consigues 10.000 millones de gasto. Es facilísimo. Sin embargo, ¿eso de verdad ayuda a nuestra defensa? Bueno, pues en modernizar cierto armamento, tener, por ejemplo, drones, tener capacidad de defensa antiaérea y en ciberseguridad cuesta su dinero. Pero es que eso no te hace seguro por sí solo tener munición no caducada. Es verdad que no te puedes defender con munición caducada. Pero bueno, eso es un mínimo que yo creo que todos podemos compartir. No tenemos que tener munición caducada y tenemos que tener una capacidad de defensa decente. Pero es que antes de comprar más a partir de ahí, que es lo que se pretende ahora realmente, no solamente renovar cosas, pues hay muchas otras cosas que hacer, como por ejemplo tener una buena coordinación con el resto de los 27 ejércitos. Pero bueno, que estos son las preguntas y respuestas. Me voy aquí a hacer otro capítulo entero. Eso sí, para el día de mañana me gustaría que me dijeseis algo, si queréis sobre este asunto algo más, encantado de leeros, y también sobre los 2 pisos de lujo de Ayuso, del lujo, que ya dice que no, de 1,8 millones de euros, y sobre el señor Mazón huyendo, o sobre el señor Felipe González criticando al Papa Francisco precisamente sus días de velatorio y todos los disparates que hemos visto en el capítulo de hoy. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, jueves 24 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.